Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de por qué, pese a todo, Shanghai probablemente ya ha pasado por lo peor y la situación mejorará. Hace ya una semana que los nuevos casos empiezan a formar una línea descendente, aunque hoy día 23 ha habido un aumento por unos barrios con casas ya un poco antiguas en las que varias familias comparten el mismo baño. Además ya se han acumulado 48 fallecimientos. No parecen muchos teniendo en cuenta que en el resto de China continental no ha habido ninguno y ya sabemos que la gran mayoría son gente muy mayor no vacunada. Pero precisamente ahí está la razón por la que los expertos chinos, que son los que desarrollan los protocolos, insisten en mantener la política de 0 casos de momento. Aunque en China ya estamos cerca del 90% de la población con la pauta completa, la vacunación no es obligatoria. Y en Shanghai solo el 62% de los mayores de 60 años lleva los pinchazos necesarios, mientras que apenas el 38% se ha puesto el refuerzo. Por cierto, de acuerdo con un estudio realizado en Hong Kong, la vacuna de refuerzo de Sinovac ofrece una protección muy alta, a la par que la de Pfizer. Aunque es verdad que con el segundo pinchazo podría quedarse un poco corta, pero también hay otras vacunas chinas más eficaces. Ayer nos hizo muy mal tiempo y vinimos a este centro comercial porque prácticamente no teníamos otra opción para grabar fuera. Hoy ya hace mejor tiempo, pero es sábado y mirad qué ambientazo. Han organizado un show con música en vivo y modelos muy guapos. Eso es porque no me has visto a mí luciendo la nueva colección de verano, Lele, ya verás, luego te la muestro en casa. Tengo unas bermudas ahí de plastiquete que te van a volver loca. A ver, ¿aquí se podría obligar a los mayores a que se pongan los pinchazos que les faltan? Pues no lo sé. ¿Tú qué opinas, Lele? Un poco difícil porque tenemos que respetar a los mayores y si ellos no quieren o tienen otras cosas que... Otros problemas. Sí, problemas o enfermedades, entonces es bastante difícil. Sí. Da miedo obligarles a ello, ¿no? Además, tradicionalmente el respeto a los mayores es algo sagrado, igual que en muchos países occidentales la libertad individual. Hay países que han acabado conviviendo con el virus porque consideran que esa libertad es algo intocable y aquí la política de 0 casos sigue teniendo mucho apoyo por proteger la salud de los más mayores. Además, no todo se reduce a una cuestión de vacunas, porque ya os hemos dicho en otras ocasiones que el bajo nivel de desarrollo de la sanidad hace que exista un serio riesgo de colapso en los hospitales. Hace tiempo que Zhong Nanshan, el experto número 1 de la epidemia en China, dijo que al final se convivirá con el virus, pero solo cuando eso implique un coste similar o menor al de la gripe, cosa que está lejos de ocurrir y no solo en China. Es más, ayer después de grabar este vídeo vi una noticia de otro experto de la Comisión Nacional de Salud llamado Liang Wannian, donde decía que Omicron es mucho más transmisible que la gripe y la tasa de letalidad de sus variantes es 7,5 veces mayor, llegando a superar el 10% entre los mayores de 80 años. Los medios extranjeros hablan de las medidas chinas como algo anormal, pero a muchos chinos también les extraña que en otros países se haya normalizado que muera tanta gente al día. Y eso sin contar las secuelas que puede dejar. ¿Sabéis qué, amigos? Estoy harto de las mascarillas porque no hay manera de que el autoenfoque funcione. Me tiene loco ya. No sé si los de Canon nos lo podrán aclarar, pero la verdad es que el autoenfoque funciona mucho mejor con la cara y los ojos de Lele que con los míos. Ya sé que yo soy bastante feo, además voy con un ojo medio cerrado todo el rato, pero hemos empezado a sospechar que a lo mejor las cámaras que compramos aquí están diseñadas para el mercado local. Durante las últimas semanas, en medios de todo el mundo y en prácticamente cada una de las redes sociales más populares, hemos visto cantidad de noticias, imágenes y vídeos que mostraban auténticas calamidades en Shanghai. Parte de ese contenido era falso o engañoso, pero bueno, eso no es lo importante. Lo más importante desde nuestro punto de vista es que los pronósticos apocalípticos van camino de fracasar una vez más, porque nosotros hemos visto repetir ese discurso en todos los brotes y grandes confinamientos. Mirad, aquí tenemos a 2 caballos del apocalipsis. Los jinetes estarán haciéndose un test PCR seguramente. Ya sabemos que lo más seguro es que tarde o temprano acabemos conviviendo con el virus, pero la clave está en llegar a ese punto sin que se produzcan grandes oleadas con miles de muertos. Yo creo que no es tan difícil de entender, aunque hay mucha gente empeñada en promover todo tipo de teorías absurdas. Ahora algunos dicen que es un capricho de los políticos, pero los políticos no son los que han diseñado los protocolos, ya lo hemos dicho antes. Fueron ellos los que la cagaron al comienzo y por eso desde entonces hemos tenido a los expertos al mando de la gestión. Ya sé que a todos nos tienta mucho ponernos en plan cuñados y pensar que sabemos más que los
los expertos chinos. Pero a ver, yo creo que ya llevan mucho tiempo demostrando que sus medidas funcionan y algo de credibilidad se merecen. ¿Y por qué en China sigue sin producirse ese desastre COVID que algunos parece que incluso ansían? Pues entre otras cosas porque los medios curiosamente siempre se olvidan de mostraros la enorme red de solidaridad que se despliega en cada gran confinamiento, que no solo salva literalmente la vida de muchas personas, sino también su estado de ánimo. En otros vídeos ya hemos hablado de todo el personal que es capaz de movilizar el gobierno, donde entran todo tipo de funcionarios, médicos, etc. También nos hemos contado el papel de los voluntarios, entre los que incluso hay extranjeros. Pero es que además hay muchísima gente de todo el país, desde campesinos hasta empresarios, haciendo donaciones o aportando en la medida de lo que pueden. Mirad aquí, Volkswagen y FAW, su socio en China, anuncian hasta 4.000 yuanes de descuento para la gente que trabaja en el control de la epidemia. De hecho, no es que Shanghai se quedase sin comida, la comida ha estado llegando desde otras partes del país prácticamente desde el comienzo del confinamiento. El problema que tuvieron fue cómo distribuir esa comida de manera segura, sin que esa actividad se convirtiese en una vía de contagio que acabase llevando el virus a la población más vulnerable. Por cada vídeo o noticia denunciando problemas reales para recibir comida, tenemos otros tantos de gente ofreciéndola, a veces en muy grandes cantidades, hasta el punto de acabar deteriorada por los problemas de logística o desechada por tratarse de especialidades locales no conocidas para la gente de Shanghai. Por ejemplo, nosotros antes vivíamos en Shaoxing, que no está lejos de Shanghai, y desde ahí les enviaron un tipo de carne local que no es nada barata. La gente de campo suele comer solo en Año Nuevo, pero la carne se prepara con vino de arroz y tiene un color un poco blanco, y la gente de Shanghai pensó que estaba en mal estado. Estas cosas pasan porque es un país con tradiciones muy variadas. Por cierto, mi tía, la de Shanghai, que también se quejó por el precio de las verduras, ya ha recibido 3 paquetes gratis. Pero este tipo de cosas igual no se ven tanto en los medios. Estos actos de solidaridad con lo más básico los hemos visto en cada brote desde Wuhan, y cada vez que ocurre la gente que lo recibe, como nosotros al comienzo, sabe que tiene el apoyo del resto del país, y esa puede ser una sensación muy poderosa en situaciones como esta. Por cierto, Baby últimamente tiene cierta tendencia a apropiarse de los juguetes de los demás. No sé si le va mucho eso de las donaciones de momento. Vale, hay que compartir. ¡Ay, muy bien! Eso es. A la hermanita también. Pero comparte globos, no compartas globazos. También nos consta que los vecinos de Shanghai y de las ciudades del noreste que pronto serán liberadas se han apoyado mucho mutuamente. El intercambio de productos y también su donación desinteresada han estado al orden del día. Y con eso no estamos diciendo que en otros países no ocurra. Lo normal es que los humanos nos comportemos así, también en China. China no es Mordor, China no es ese país malvado del que os hablan muchos medios de comunicación. Aquí, igual que en la gran mayoría de culturas, también impera la regla de oro: trata a los demás como te gustaría que te tratasen. O en su defecto, la regla de plata: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen. Si aquí se aplican estas medidas es porque los expertos consideran que son las más apropiadas para una sociedad en unas circunstancias muy especiales. No lo hacen porque quieren fastidiarnos. Luego está la gente confinada que intenta alegrar a los demás organizando todo tipo de espectáculos. Esto a veces se hace de ventanas para afuera, generando un buen escándalo, aunque también a través de internet. Por ejemplo, últimamente un famoso cantante actor de Taiwán que vive en Shanghai y su mujer lo están petando con unos directos de ejercicio físico. Y ha sido toda una sensación no solo en Shanghai, sino también en el resto del país. Incluso en los centros de aislamiento y los hospitales modulares tienen gente organizando gimnasia porque saben que el ejercicio es muy bueno para el estado de ánimo. Esto está demostradísimo, vamos, no es cosa de los chinos. Yo también lo hacía en el confinamiento de 2020 y en este último, entonces subiendo y bajando escaleras, y esta vez en la cinta. Y es algo que recomiendo encarecidamente a cualquiera que lo esté pasando un poco mal. Da igual que no tengas una cinta o escaleras, te lo puedes montar de muchas maneras. Por ejemplo, los hispanohablantes que nos estáis escuchando desde Shanghai, podéis agarrar un cojín, le dibujáis mi cara y le arreáis a gusto. Ya veréis cómo después de unos minutos os sentís mucho mejor. Hasta en los hospitales
hospitales modulares, que seguramente son los lugares con la peor publicidad dentro de la política de cero casos, y con razón, podemos encontrar vídeos que le quitan hierro al asunto, como el de estos amigos que intentan pasarlo lo mejor posible brindando con algo que no parece medicina china precisamente. O sea, como en cualquier otro país, aquí también hay mucha gente más que dispuesta a alegrar el día a los demás. Incluso en el caso de los amigos de los animales en este país, que seguramente se han llevado un disgusto muy grande con las imágenes de mascotas muertas, aunque hayan sido excepcionales, tienen el consuelo de que hace unos días aquí en China han conseguido rescatar a un cachalote varado en la playa. No ha ocurrido en Shanghai, sino en Ningbo, que tampoco está tan lejos, y ahí tenéis otra muestra de que no todo es como os lo pintan. Y ojo, porque devolver a semejante animal al agua no es tarea fácil. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como retos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!